un inmenso abrazo, afecto y gratitud por la generosa predisposición a atendernos a partir de esta hora. Es el día lunes 23 de septiembre del 2019. Titulares de primera plana: la seguridad digital tiene 5 retos en Ecuador. Desde el 2014 se registran 20 casos de linchamiento. Carga en Puerto de Esmeraldas bajó a la mitad en 10 años. El transporte de carga espera los salvoconductos. Y Glass tendría 40 años de cárcel, pero en febrero ya va a pedir su prelibertad. Esto, bueno, no lo denuncia, es que así están escritas las leyes del correísmo. La Asamblea Nacional votó esta semana las reformas al Código Integral Penal, dejando fuera de precepto que incluía la extinción del dominio, que hace factible la recuperación de dinero, cuyo origen no está justificado. En paralelo, señoras y señores, el caso Sobornos está prácticamente al borde del cierre de la instrucción. Este es un artículo con una entrevista que vamos a aprovechar nosotros de parte de la compañera Sara España de la redacción del Diario Expreso, en la persona de el ex candidato a la vicepresidencia y actual precandidato a la presidencia de la República. Es el doctor Andrés Páez. El blindaje que tiene Topic a él le parece altamente sospechoso. Él tiene mucha información, pero no la está entregando. Se refieren a Topic. Se ha pasado de listo. Ese es, por ejemplo, un blindaje. Quienes aportan en las campañas electorales son como buenos jugadores de casino. Atiendan esto. Quienes aportan en las campañas electorales actúan como buenos jugadores de casino. No apuestan solo a uno, sino a varios. Ahí está el éxito del apoyo. Apostar a un grupo o a todos. No pierde nunca. Tiene contratos en su ejercicio administrativo gubernamental para largo. Y nadie le puede decir que no, porque el jefe de campaña extendió una especie de recibo de fulano, $50,000, $1 millón, $2 millones, $5 millones. No crean que estoy exagerando. Así son las cotizaciones de caras. Y entonces Sarita España se ha lucido en una entrevista a Andrés Páez. Nosotros hemos invitado al doctor Andrés Páez. El ex asambleísta, señoras y señores, y ex candidato a la vicepresidencia, ahora aspira a hacerse de la presidencia de la República en las votaciones del 2021. Todavía no empieza la campaña, pero sigue con la lengua muy afilada. Las denuncias de corrupción son un reclamo más recurrente, que ustedes van a conocer esta misma mañana. Por ejemplo, acaba de reformarse el COI y dejan fuera del texto que permite la recuperación del dinero. ¿No es incoherente?, le pregunta Sarita.
Repito, acaba de reformarse el Código de Integración Penal, pero dejan fuera el texto que permite la recuperación del dinero. Pregunta la periodista, ¿esto no es incoherente? Y Páez responde, hay que mirar el problema más arriba. No está tanto en la ley como en los administradores de justicia. Galo Chiriboga tuvo en enero del 2017, en vísperas de la primera vuelta electoral, la delación de Odebrecht en las manos. Tenía en las manos Galo Chiriboga la delación de Odebrecht. Todo el panorama. Ahí se mencionaba a Ecuador. En primer lugar, se mencionaba casi a Ecuador. La delación es la gran denuncia que involucraba a un sinnúmero de gobiernos del continente y del planeta. Pero Chiriboga la escondió, la parte del Ecuador. Se sentó encima. La ocultó. Y luego Carlos Vaca, otro de los señores fiscales generales de la República, vuelve a recibir la delación en Panamá y nunca lo ha podido desmentir porque hay hasta fotos. Se la entregó el delegado del Instituto Suizo de Basilea y no hizo absolutamente nada. Y un tercer elemento, ¿cómo es que Glass es juzgado por asociación ilícita? Él debe ser juzgado por peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, testaferrismo y delincuencia organizada. 7 delitos diferentes con penas acumulativas. Con eso, el ex vicepresidente de la República, el señor Glass, tendría para 40 años. Pero les doy una mala noticia, dice Páez, a todos los ecuatorianos. En febrero Glass va a pedir su prelibertad, que es el beneficio de cualquier reo. El día que salga Glass, Moreno va a estar en serios problemas. Bueno, pero está en marcha y muy avanzado el caso Sobornos. Lo que se sabe por Pamela Martínez es solo una partecita pequeña, pero durante el correísmo no hubo empresa en este país que no fuese extorsionada para poder conseguir un contrato. Y te puedo dar la lista de empresas. Nos encontramos solo en el tema Odebrecht, pero Odebrecht al menos tiene el mérito de decir que sí manejaron la plata y de dar los nombres. Claro que ocultaron información, pero les va a tocar seguir dando información. ¿Existe la famosa lista de nombres? Le pregunta Sara España. Responde, aparte de las 2 cooperaciones eficaces que ya he mencionado, hay una tercera cooperación. Es la que se acaba de producirse hace 3 o 4 semanas, también en Brasil, en donde José Conceição Santos hace una revelación que aún
no ha salido en la prensa y que yo he podido conocer, dice Páez. Y que yo he podido conocer, dice el ex candidato a la vicepresidencia. Y da número de cuentas, transferencias, montos que se hicieron con los más altos personajes del gobierno anterior, el gobierno de Correa. ¿Será suficiente para recuperar el dinero público desviado? Le pregunta Sarita. Y él responde, nosotros tenemos un problema. A diferencia del resto de países, no tenemos una ley que regule la reparación integral. Pasó el primer debate del 2011 y la archivaron. Pero era una ley de repetición con Mauro Andino como presidente de la comisión, que se aplicaba solo desde el vicepresidente de la República hacia abajo. Yo le dije en mi intervención que no estaba el presidente. Debía estar, sea quien sea. En ese momento era Correa, pero cualquiera. El presidente de la República es el primero en el caso de la repetición, porque es el responsable político de toda la gestión. Con Correa más aún, porque no solo era el jefe de Estado, sino el de una mafiosa banda criminal. Lo que hizo el Corcho Cordero, Fernando Cordero se refiere, fue archivarla. Estamos hablando del 2011, o sea, el momento en que comienza la banda. ¿Cómo vamos a comprar la soga para que la pongan en el cadalso? ¿Cómo vamos a comprar la soga para que la pongan en el cadalso? Ese era el razonamiento de los asambleístas de Alianza País, que por cierto son corresponsables de lo que pasó con Correa. No vengan a hacerse a los tiernitos. Ellos son corresponsables de lo que ocurrió con Correa. Volvemos entonces, como dicen en la casa de mis primos, la puertita, por favor. Volvemos entonces a la Asamblea. No hay voluntad política de depurar la corrupción. Es posible que haya autoridades locales con millones de patrimonio, o que no paguen impuestos. Si aquí en el país quisieran averiguar el origen del dinero mal habido, basta con pedir a la ANT la nómina de los vehículos de alta gama, la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Ella tiene y es poseedora, por ley, naturalmente. Si no tiene la ANT, ¿quién va a tener? La nómina de los vehículos de alta gama, los de más de $80,000. Y ahí se llama a los propietarios y se averigua de dónde tienes semejante carrazo. ¿Cómo va a financiar usted su campaña presidencial? Le preguntan a mi invitado, el doctor Páez, que ya se encuentra entre nosotros, conjuntamente con otro respetable figura y denunciante, César Montúfar. A los dos mi cordial bienvenida y gracias por aceptar
esta ocurrencia del periodista de la cadena Democracia. ¿Cómo va a financiar su campaña presidencial?, le dicen a Páez. ¿Usted qué le respondió? Andrés, buenos días. Gracias, Gonzalo. César, bienvenido. He dicho que en el contexto de esa entrevista no basta con la ley electoral, sino también con otros ajustes que son correlativos, como por ejemplo resolver el tema de la ley de repetición. Esa ley fue discutida, si mi memoria no me traiciona, allá por el año 2011. Y me acuerdo que tuvimos un primer debate de esa ley. Y en la intervención que yo hice dije, ¿cómo así? No está en la repetición el presidente de la República. Y pusieron del vicepresidente para abajo. Fueron tantas las objeciones a los que deberían ser imputados como responsables del derecho de repetición, que está arreglado en el artículo 9, numeral 11 de la Constitución, que decidió Alianza País congelar esa ley. Y Gonzalo, han pasado algo así como 8 años y el Ecuador no tiene ni ley de repetición, ni tampoco normativa relacionada a la reparación integral, que otros países sí la tienen y han hecho efectiva, por ejemplo con la empresa Odebrecht. Pero también mencioné en esta entrevista, aunque no se lo han publicado, que existe una delación que yo revelé aquí en esta radio, el mismo día en que se hizo pública. La delación que se produce de la empresa OAS en el Brasil, y en donde claramente se dijo de parte de un alto funcionario de esa empresa que se habían repartido 9.7 millones de dólares de coimas en el Ecuador, y han pasado algo así como 8 meses y todavía no se conoce qué es lo que se ha hecho con esa delación. Pero además dije una cosa, que claro, las entrevistas, era una entrevista, digamos, fue muy extensa, de 1 hora, y claro, la periodista obviamente tiene que ir poniendo lo que estima principal, ¿no? También dije que aquí en Radio Democracia, no sé si fue hace 1 semana o hace 2 semanas, que dije, hice lectura de un listado de empresas que contrataron con el Estado y que resulta que no asoman, ni sus personeros han dicho nada, y contrataron por cientos de millones de dólares. Yo le puedo volver a leer esa lista, Gonzalo, sin problema. Yo tengo aquí esa lista registrada, porque claro, todas estas empresas deberían tener la cooperación con el país. A ver, este listado está aquí. Aquí está, mire Gonzalo. Vuelvo a leer. National Electronic Import, Petrochina, Unipec, Sinohydro, World Trade Metals, China Henan Cereals, China International Water Electric, Hezhouba Group Company, China Hidroelectricidad, Road and Bridge Corporation, Huawei, Guangxi Road and Bridge, Camps Engineering, China Tiesihu Civil Engineering, EXA, Sinopec, Andes Petroleum. De ahí de Rusia, Tiashmash, Interrao, Lukoil Pan América. De Venezuela, Cóndor Servicios Petroleros, Guaira Energy, PDVSA. De Bolivia, Globalnet S.A., Miren LLC Marketing and International Networking, Maxsquare, Fitzsibbon Media, Grupo de Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, la Biofam S.A., Grupo Puentes, Maquiver, CREAF, Indra. ¿De qué a qué rubros corresponden? Brazaletes del Ministerio de Justicia, preventa de crudo, hidroeléctricas, artículos de acería, insumos para Ban Ecuador, control de inundaciones, Naranjal, Cañar y Bulubulu, proyecto del Citanizagua, venta del Hotel Quito, plataforma CNT, multiparques inmobiliar, parque infantil La Tarazana, multipropósito Manabí, proyecto minero Mirador, o uso del OCP, transporte de crudo, Toachi Pilatón, Petroecuador, Petroamazonas, empresa Río Napo, Conatel,
Procuraduría General del Estado, Relaciones Públicas y Mejora de la Imagen del Ecuador, Ministerio de Salud del Ecuador, Ministerio de Agricultura, Construcción de los Hospitales de Quito, Guayaquil, Machala y Manta, Estrategias Comunicacionales de Posicionamiento de Ecuador en Europa, Sistema de Información Justicia 2.0, es decir, todo el Estado ecuatoriano. Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Compartamos. Doctor Montúfar, ¿usted cree que no había empresa que no sea extorsionada como sostiene el doctor Páez? Todas las que entraban en pláticas de convenios de obra o de emprendimientos en estos gobiernos les caía alguien. ¿Quiénes eran? Había personal tal vez calificado que usted paralelamente haya conocido. Calificado para esto, ¿no? Que resulta difícil. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia, un saludo también a Andrés. Para responder un poco su pregunta, yo creo que es posible que haya habido excepciones, porque en realidad a veces incluso la excepción confirma la regla. Pero el punto aquí es que en realidad el gobierno de la Revolución Ciudadana organizó un esquema y un sistema institucionalizado de corrupción, un modelo de delincuencia organizada entronizado en la cúpula del Estado ecuatoriano, en que la participación del sector privado, de empresas no solo internacionales, sino también de empresas ecuatorianas, en perspectiva de hacerse beneficiarios o ser beneficiarios de grandes contratos, medianos contratos y pequeños contratos con el Estado, en una década en la que el Estado ecuatoriano contó con muchísimos recursos. Ese fue el modus operandi, ese fue el sistema. Eso hizo que en realidad... ¿Lo podría relatar a su modo de ver las cosas? Yo creo que con lo que decía hace un momento, hablamos de un modelo de delincuencia organizada, un esquema de institucionalización de la corrupción. Y precisamente en la instrucción fiscal Sobornos 2012-2016, Arroz Verde, ahí se relata cómo desde la presidencia de la República, y hay evidencia al respecto, hay varios elementos que se van juntando al respecto, que nos pueden en este momento, que nos hacen ya en este momento decir con plena certidumbre de que así fue. En la presidencia de la República se montó una oficina especializada en recabar esos recursos, en muchos casos a través de la extorsión, de personas y de empresas fundamentalmente, es decir, una empresa de sobornos en la presidencia de la República. Esto jamás en la historia del Ecuador podemos ni siquiera imaginar. Pudo haber habido corrupción, por supuesto, coimas, contratos mal habidos, etcétera, 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 pero que en la presidencia de la República se haya instaurado una oficina de sobornos encargada a una de las personas de mayor confianza del presidente de la República en ese entonces, la señora Pamela Martínez, que después incluso pasa a ser vicepresidenta de la Corte Constitucional. Es algo que no nos podemos imaginar. En el relato de Pamela Martínez, ella dice cosas que son realmente patéticas, que a uno se le pone la piel de gallina, de la vergüenza, de la indignación y de la tristeza, porque realmente es escalofriante. Y se dice que era tanto el trabajo que tenían, que ya no pudieron funcionar en el complejo presidencial que existe en el centro de Quito. Como usted conoce, Gonzalo, está conformado por el Palacio de Carondelet y algunos edificios en las inmediaciones. Uno de esos es el edificio La Unión, que es el edificio que queda al frente de la actual vicepresidencia de la República, los anteriores Correos Nacionales. Ella trabajaba ahí, pero era tanto el trabajo que tienen que mudarse a otra oficina más grande, más amplia. Esa oficina a la que se mudan es la oficina del edificio Concord. Claro. Ahí tienen una oficina amplia donde pueden desarrollar, donde trabajan 12 personas del rol de la presidencia de la República, es decir, 12 empleados de la presidencia de la República, funcionarios de la presidencia de la República, pagados con los recursos de los ecuatorianos. Y es esa oficina desde la que se monta esta estructura de soborno. Entonces yo creo que en realidad lo que Andrés ha mencionado en esta entrevista, yo creo que es fiel a lo que ocurrió, en el sentido de que en realidad el gobierno de la Revolución Ciudadana
y Rafael Correa y la cúpula alrededor de su gestión, su círculo íntimo, conformaron una organización delincuencial, una organización en la que cada uno tenía un rol, cada uno tenía un papel. ¿Cómo funcionan las organizaciones delincuenciales? Con un mando unificado, con una persona que tenía el dominio de toda la situación. Y a partir de allí es entonces que funcionó el gobierno. Entonces, por eso es que todo esto nos debe llevar a la reflexión, Gonzalo, de pensando y analizando, y para que no se vuelva a repetir en el Ecuador una situación como esta. Un arroz multicolor, como le decía. ¿Hasta dónde fue el proyecto político y desde dónde comienza el proyecto delincuencial? Sí. ¿Hasta qué punto, en el caso de Rafael Correa y su círculo íntimo, en realidad estamos hablando de una fusión de un proyecto delincuencial que habrá generado, y eso todavía no podemos ni siquiera tener un monto o una cifra aproximada, millones de dólares de beneficio y de prebendas y de beneficios personales a quienes conformaron este grupo, y un proyecto político. Es un proyecto político y un proyecto delincuencial fusionados, tomados la cúpula del Estado, tomados además de las instituciones de control, tomados la Asamblea Nacional, con gran influencia sobre la economía para extorsionar, etcétera, etcétera. Es decir, un modelo delincuencial como jamás en la historia del Ecuador pudimos imaginar. Pero nosotros hemos entendido el conflicto por pequeñas partes, o sea, lo que han elaborado ustedes indistintamente y otros denunciantes, otros testigos de oficio, otros colaboradores y hasta otros socios. ¿Han sido una especie de parches, doctor Páez? Se ha denunciado aquello que hemos conocido. ¿O convenía para la coyuntura? No. En alguna investigación se traía a colación algún elemento en asociación de ideas, digo yo. Bueno, todo lo que llegaba... Pero un contexto global no ha habido. Bueno, también ha habido un ocultamiento de información. Por partes, eso es lo que quiero decir. Claro, yo tengo mucha documentación, muchísima documentación de la corrupción del correísmo, y fuimos dando a conocer poco a poco. Claro, usted comprenderá que cada vez que se lo hacía, éramos objeto de una ofensiva brutal. Claro. Fíjese, cuando el 5 de enero del año 2015, ya han pasado 4 años y más, yo hago públicos los depósitos de Glass en los bancos de la China y de Hong Kong, las transferencias que él había recibido, y la persona que recepta la información comete un error y dice Islas Mazor cuando realmente era Islas Marshall, pero por la comunicación, los defectos de la comunicación, no escuchó bien. Cuando yo revelo ese listado, enero del año 2015, se me hicieron 17 cadenas de televisión. Glass sale y me amenaza con que me va a demandar. Comienzan a instrumentar el pedido de levantamiento de mi inmunidad, con todo el aparato de propaganda del correísmo, que era una parte esencial de este andamiaje de persecución. Entonces, yo felicito una vez más a Cristian Zurita y a Fernando Villavicencio por ese excelente trabajo que representa la investigación de Arroz Verde, porque es un trabajo periodístico muy bien logrado. En cuanto a recopilación. Es una revelación extraordinaria para los intereses del país. Sin embargo, yo insisto, el robo aquí en el Ecuador fue de 70.000 millones. De los 380.000 millones que administraron en la década robada, más de 200.000 millones provenían de impuestos. Se recaudó más por impuestos que por petróleo. ¿Qué significa eso? Que el robo fue al bolsillo de los ecuatorianos, al bolsillo de la gente que puntualmente contribuye con sus impuestos. ¿Y eso qué significa? Deterioro de las condiciones de vida, de la educación, de la salud, de la infraestructura, pobreza, incremento de la delincuencia, más pobreza, más marginalidad. Eso es lo que hay que entender, que aquí de por medio el gran afectado de todo este entramado de corrupción es la familia ecuatoriana. Es a la familia a la que se le ha esquilmado sus recursos que bien pudieron haber sido destinados a mejorar el bienestar de esas familias, y no se lo hizo. Fueron a dar en bolsillos privados, y por eso insisto yo, Gonzalo. Perfecto, ya se ha investigado este tema
de Odebrecht o ya está, digamos, en camino. Pero faltan las otras tantas empresas que contrataron con el Estado ecuatoriano. Faltan. Las que le he leído, imagínense, no han abierto la boca, no han dicho ni pío. Es primera vez que oigo eso, ¿no? O sea, no han dicho ni pío. Entonces, lo que dice el Ecuador no es solamente Odebrecht las que pagó Coimas. No fue solamente Odebrecht. Fue un montón de empresas que contrataron con el Estado. Bien dice César, probablemente no todas estuvieron en condición de pagar una coima, pero seguramente la inmensa mayoría fueron extorsionadas y conminadas a pagar coimas, comisiones y otro tipo de contribuciones a quienes administraban el Estado ecuatoriano. Y otra cosa, Gonzalo, en la que, si usted me permite, yo quiero insistir, hay algo importantísimo de Arroz Verde. Todo esto se hace con facturas, pues. Lo de Arroz Verde se hace con facturas. ¿Cómo es posible que aquí a una persona se demora 24 horas en declarar el IVA y le cierran el bazar que tiene ahí en La Colmena? Le cierran, va un ejército de fedatarios y le ponen un sello y viene un drama para esa persona. Y aquí son casi 20 millones de dólares que pasaron por las narices de Carlos Marx Carrasco, Jimena Moroso y Leonardo Orlando, los 3 titulares del SRI durante el correísmo. O sea, ¿cómo es que esa gente no está en la cárcel? ¿Cómo es que no están procesados? ¿Por qué no son enjuiciados estos personajes que debieron haber por lo menos advertido que algo raro pasaba con esta facturación? ¿Por qué no están en la cárcel Carlos Vaca y Galo Chiriboga, que fueron los fiscales, que hacían frecuentemente, ¿qué cosa? Recoger las denuncias y archivarlas? Y en esta entrevista también digo una cosa importante. El Código Integral Penal hecho por el correísmo se olvidó deliberadamente de una cosa fundamental, pues, que llegan los informes con indicios de responsabilidad penal a manos del fiscal. Y claro, él les congela, porque en el código no pusieron que en 48 horas, recibido el informe de responsabilidad penal o indicios de responsabilidad penal, inmediatamente tiene que iniciarse la investigación y el juzgamiento de quienes están involucrados allí. Por eso es que tenemos más de 1.300 informes de Contraloría congelados por Galo Chiriboga. Gonzalo, yo le puedo traer la nómina completa de todos los involucrados. Yo tengo la nómina, son como 400 páginas. Yo tengo esa documentación. ¿Por qué están todos esos casos archivados? ¿Quién lograba que los informes de responsabilidad penal se archiven en un congelador de la Fiscalía? ¿Y cuáles sacaban? Los que a discreción de ellos les interesaba. Por ejemplo, juzgarle a Fernando Villavicencio. Por ejemplo, juzgarle a Clever Jiménez. Por ejemplo, juzgar a algún personaje como el ex legislador de Pachacútec de la provincia de Morona, Santiago, que ahorita se me escapa el nombre. Y así podría... Clever. No, él es de Zamora, es de Morona, Santiago. Sí. Y de ahí los otros procesamientos. Pepe Acacho. De ahí 30S. Fidel Araujo. O sea, todos esos juicios fueron con una celeridad impresionante. ¿Por qué solamente esos juicios? Cuando denunciamos que se había la jueza Lucy Blasio ido por encima de la inmunidad parlamentaria de Clever Jiménez, ¿qué hizo la Fiscalía? Archivó la denuncia. Hasta ahora no se tramita, Gonzalo. Y han pasado, ¿cuánto? Por lo menos 4 o 5 años de ese acontecimiento. A los del 30S, usted recordará, Gonzalo, que se amanecían los fiscales. La prensa reportaba que hasta las 5 de la mañana les han estado juzgando en ese entramado de figuración de Correa para pretender emerger. Usted anuncia que se requerirían por miles de fiscales para poder atender. Decenas, centenares de fiscales. Centenares, Gonzalo. Aquí hay una partecita que le hemos recogido de archivo. Contratistas chinas, National Electronic Import, Petrochina, Unipec, Sinohydro, World Trade Metals, China Henan Cereals, China International Water. Estos chinos están tranquilitos, no ha pasado nada. Hezhouba Group Company, China Hidroelectricidad, Road and Bridge Corporation, Huawei, Guangxi Road and Bridge,
Camp Engineering, China Tiesihu Civil Engineering, EXA, Sinopec, Andes Petroleum, de Rusia, Tiashmash, Interrao, Lukoil Pan American, de Venezuela, Cóndor Servicios Petroleros, Guayra Energy, PDVSA, de Bolivia, GlobalNet SA, de Estados Unidos, Miren LLC Marketing, MacSquare, Fitzjobon Media, de Cuba, Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica Biocuba Pharma, la Biofam SA, de España, Grupo Puentes, Maquiver, CREA, Indra, es decir, existe un elenco de Hay compañías. una memoria contractual impresionante. O sea, le doy un listado. ¿Cuántas más o menos te calcula? Bueno, no, esta es una publicación del Expreso, aquí habrán unas 20 que habré mencionado, quizá. Fácil. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una enorme cantidad de millones de dólares involucrados en estas contrataciones con estas empresas. Empresas que primero no han rendido una cooperación eficaz, y creo que allí habría que sugerirle a la señora ministra fiscal que adelante las acciones a través del Departamento de Cooperación Internacional para sentar en la mesa de la cooperación eficaz. Este es una parte de nuestro archivo que le exigía al compañero. 32 empresas, mencioné yo. 32. ¿Y esto puede ser un universo mayor, César? Doctor Mantufa. Bueno, por supuesto. Pero yo creo que aquí me parece que los ojos deben ponerse en el trabajo de la Fiscalía. Porque es la Fiscalía la que tiene la obligación, el deber constitucional, el mandato constitucional, de llevar adelante todas estas investigaciones, y estas investigaciones tienen que, de una u otra manera, conducir a que ya en el proceso puedan judicializarse y llegar a término en un juicio que además permita no solamente la reparación, no solamente la sanción a quienes estén involucrados en estos hechos de corrupción, sino también la reparación al Estado ecuatoriano. Y me parece que ahí está el tema principal. Y yo quisiera, a pesar de que es la que más de la que más se ha hablado, pero también anotar en la que menos se ha actuado, regresar al caso de la empresa Odebrecht. Porque en realidad de ahí está el tema. En la acusación particular que presentamos con Fernando Villavicencio al juicio, al proceso de sobornos 2012, y que fue negada por la jueza Daniela, inadmitida por la jueza Daniela Camacho. Allí nosotros anotamos 4 grandes empresas que no habían sido tomadas en cuenta, no habían sido vinculadas por la fiscal en el caso Arroz Verde, existiendo la evidencia en toda la información que desde la investigación que realizaron Cristian Zurita y Fernando Villavicencio está en manos de la Fiscalía. La una, Odebrecht, y después quiero retornar al tema Odebrecht. La otra, que es Telconet, la empresa de Tomislav Topic, que es un tema, yo creo que ahí hay un tema muy importante. Y 2 de las chinas que han sido mencionadas hace un momento, Sinohydro y Petrochina. Estas empresas están directamente vinculadas al tema de Arroz Verde y no fueron vinculadas, no hubo pedido de vinculación por parte de la fiscal. Perdone, doctor, ¿y para qué sirve entonces la ley de repetición? Bueno, lo que sucede es que esta no se aplica, es como letra muerta. Sencillamente es letra muerta. Y creo que el punto aquí es, ¿por qué estas empresas no fueron vinculadas? Esa es la pregunta. Si está la evidencia, si otras empresas fueron vinculadas, ¿por qué estas no fueron vinculadas? Ahí está la pregunta, y esa es la pregunta que le hemos hecho en repetidas ocasiones a la fiscal general Diana Salazar. Vuelvo al caso de Odebrecht, porque Odebrecht, que es, digamos, la matriz, la madre de todos estos procesos ilícitos de corrupción, no está vinculada en ningún caso. No hay ningún caso en la que Odebrecht y los funcionarios de Odebrecht sean parte de los procesos fiscales, de los procesos de instrucción o de investigación o de instrucción fiscal. Y esto es algo que llama poderosamente la atención. Hay que tomar en cuenta, y ese es otro tema que es importante resaltar, y es el de la cooperación eficaz de los delatores de Odebrecht. Fíjese, nosotros tuvimos yo he sido testigo, he estado presente en los 2 casos, las 2 delaciones de José Concienciado Santos.
una cooperación, un testimonio anticipado que rindió en el juicio en contra de Jorge Glass y el otro que rindió hace 2 o 3 semanas en el juicio en la instrucción fiscal por Arroz Verde. Las dos versiones son sobre los mismos hechos, pero las dos versiones tienen un nivel diferente de profundidad en el relato. ¿Cómo es eso? A ver, cuando en el año 2017 José Concienciao rindió su testimonio anticipado en el juicio en contra de Jorge Glass, jamás mencionó al expresidente Correa. En cambio, cuando da el mismo testimonio sobre los hechos que estoy haciendo referencia, en el caso Arroz Verde Sobornos 2012, ahí en cambio habla de Pamela Martínez y al hablar de Pamela Martínez habla de Rafael Correa. ¿Cómo uno entiende esa diferencia? ¿Por qué en un caso escondió a Rafael Correa y en el otro habló de Rafael Correa? Aquí, evidentemente, es el trabajo del fiscal, por decirlo menos. Porque un delator, y eso es bien importante entender las reglas de la cooperación eficaz, es que un delator, cuando está rindiendo una declaración, habla sobre lo que le preguntan y tiene toda la posibilidad de guardarse lo que no le preguntan. En el caso anterior, en el caso del 2017, Vaca Mancheno no preguntó lo que tenía que preguntar. Y ahí está su papel, yo diría, de encubrimiento de lo que estaba ocurriendo. Para eso Vaca Mancheno fue fiscal general del Estado, habiendo sido antes secretario y consejero presidencial. Entonces uno se pregunta, ¿de qué estamos hablando? Entonces mañana dirán, va a haber otro testimonio de Concienciao Santos, y habrá otras preguntas que no se realizan y que llevarán a otros Vaca temas. le tapó todo a Correa. Yo podría decir que hay mucha evidencia de que así fue. Por eso es que Y entonces personalmente, la actual fiscal general, ¿por qué no interviene y le... Por eso, mira, Andrés dice una cosa muy importante. Yo quiero sobre eso decir algo más fuerte todavía. No es solamente que la fiscalía tiene que reorganizarse, cambiar, se necesitan más fiscales. Es fundamental que se desestructure el armaje que armó Vaca Mancheno en la fiscalía y que todavía sigue presente. Ese es el punto. ¿A qué alude ese armaje? Bueno, alude a toda una estructura de gentes, de personas, de funcionarios de la fiscalía que siguen ese libreto, una misma estructura que se ha ido conformando. Entonces el problema no es solamente más fiscales. Para el ocultamiento. No solamente más para fiscales. El ocultamiento. Sí, a eso voy. No solamente más fiscales, es una estructura y un personal que en gran medida, miren, deja de lado a funcionarios de la fiscalía que tienen una enorme trayectoria y que no estaban casados con el proyecto dominante de Alianza País. Entonces, aquí la fiscalía tiene un papel fundamental. Vamos a ver qué sucede en este caso Sobornos 2012. Nosotros hemos sido excluidos de ser acusadores particulares. Espero por el bien del país que este proceso vaya bien, que se haga justicia, que no se cometan errores en el proceso, errores procesales que después vayan a tener consecuencias en el resultado. Y espero sobre todo que en este proceso la justicia no camine direccionada hacia un sector, a unas determinadas personas, y que pueda realmente desentrañarse en su conjunto esta trama de corrupción que topó la médula del Estado ecuatoriano y que me parece a mí es a lo que tenemos que atacar. Aquí no se trata solo de que Rafael Correa o fulano de tal o vengano de tal tenga una sanción, tenga una sentencia. Por supuesto, si son responsables así tienen que ser. Se trata de que realmente en el país tengamos la posibilidad y la capacidad institucional de desmontar esta estructura de delincuencia organizada que se armó durante 10 años. Y aquí le preguntan a usted, ¿qué hizo el vicepresidente Sonnenholzner? Otra cosa adicional, los informes de Contraloría de los 10 años de correísmo. Yo he planteado que por ley se declaren nulos esos informes y se vuelvan a hacer, incluyendo los míos, le ha dicho usted. Claro, porque yo también fui parte de los informes patrimoniales, pues. Y también salió... Uno de esos informes también es de César y ni él ni yo tenemos problema en que se vuelvan a hacer. Por supuesto. Ningún problema que se vuelvan a hacer. Pero que sí se vuelvan a hacer todos los demás
informes, pues Gonzalo. Una anécdota que es curiosa a lo que hace referencia, porque cuando éramos asambleístas, hubo un sorteo y salimos favorecidos, solamente algunos asambleístas quienes nos recibieron, fuimos, digamos, hubo un examen especial de todos nuestros ingresos, me parece incluso 6 años antes de ser asambleístas, lo cual está muy bien. Yo me alegro de que así sea y como dice Andrés, y en el caso de él y en el caso mío, no había ningún problema. Salimos airosos, a pesar de que ellos manejaban el tema de estructurar los informes. Pero hay aquí otra cosa que ha mencionado César y yo sí quiero poner en escena. ¿Por qué se aceptó la acusación particular en el caso de Glass? ¿Y por qué ahora no se acepta? Claro. O sea, es una cosa que tienen que explicar. O sea, ¿cómo así ahora no se acepta la acusación particular? Segundo tema. Y yo le menciono ahí. Lo que César dijo. Perdona, ¿a quién le pregunta esto usted? Yo tengo una respuesta. A la función judicial. Sobre eso. A la función judicial. La segunda cosa, esta variación en la profundidad del relato que hace Concienzado Santos, yo lo menciono ahí, porque alguien que estuvo en la audiencia esta donde Concienzado Santos, en el último proceso que es Arroz Verde, declara, me dice, efectivamente, oye, lo de Concienzado Santos fue brutal. No solamente dio nombres, dio cifras, dio una cantidad de información impresionante. Y yo le hago notar eso a la periodista cuando digo he llegado a conocer esto. Claro, porque es la persona que me comentó que estuvo en esa audiencia. ¿Y por qué no trabaja con eso Diana Salazar? Debería. Ahora, yo entiendo que la doctora Salazar tiene una enorme cantidad de ocupaciones, pero también tiene en sus manos, con el apoyo de toda la ciudadanía, claro, exigir el nombramiento de 300, 400 fiscales para investigar esto. Y créame que si es que es necesario, hacemos una movilización para exigir que eso se haga. Ella necesita personal, no puede hacerlo sola. Ella necesita, espero que en el Consejo de la Judicatura no le pongan el pie de nuevo para nombrar fiscales. Otra cosa que menciona César, ese andamiaje de Vaca Mancheno funcionó tan bien que a un inocente como mi hermano se inventaron una factura para meterle a la cárcel. Ahora mi hermano fue declarado inocente por la misma fiscalía porque no había ninguna evidencia. Ya estamos demandando al Estado ecuatoriano como familia. Esto era por una factura de $900. Sí. Resulta de que ahí sí el sistema judicial era de una eficiencia, pero impresionante, ¿no? Y la fiscalía de mañana, tarde y noche, y el fiscal José Maldonado, que debería explicar, para que vea que hablo con nombres, que debería explicar su rol en el juzgamiento de todos los miembros de la banda criminal dirigida por Ramiro González. Entonces, con una velocidad inusitada. Y aquí, Gonzalo, y otra cosa, Gonzalo, que por favor, permítame poner en escena. Con esta función judicial fruto de los 10 años del correísmo, no vamos a ningún lado, créame, Gonzalo. Con esta función judicial tiene que ser demolida, salvando a unos pocos jueces y fiscales que sí son gente honorable. Créame que la función judicial no da para más. Hay que demoler la totalidad de la función judicial. El país en el año 2005 vivió 11 meses sin Corte Suprema de Justicia. Nadie se murió, Gonzalo. Nadie se murió. Fue necesaria una depuración y tuvo el país una corte absolutamente independiente. Ahora, si usted deja a salvo pensiones alimenticias, todo lo que es flagrancias, libertades de los que han cumplido su pena y accidentes de tránsito, todo lo demás puede ser cerrado y volver a construir una administración de justicia que sirva a los intereses de la familia ecuatoriana y del Estado. No puede funcionar el país con esta administración de justicia, Gonzalo, créame. Es un Estado de Derecho, no existe con esa función judicial, porque no hay la certeza de que las normas van a ser aplicadas. No hay la certeza de justicia, y justicia es un elemento crucial, clave, elemental, esencial del sistema democrático y del Estado de Derecho. Yo creo que son estos grandes temas en los que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. No puede ser que la función judicial siga de tumbo en tumbo. Y claro, también retomo lo que César dice. Las empresas estas, Telconet, Sinohidro, Petrochina, por ejemplo, de Petrochina y Sinohidro, y entiendo que también de Telconet, Fernando Villavicencio tiene documentación suficiente. Incluso tiene ya denuncias adelantadas sobre estos temas. Él tiene la palabra sobre estos temas. ¿Por qué la Fiscalía no le llama
a Fernando Villavicencio y le dice, a ver, denos la documentación. Usted ha mencionado estas empresas, investiguemos, que vengan los apoderados, que vengan los representantes. ¿Por qué no les llama Dianita? ¿Es coherente esta pregunta? ¿Y por qué no les aceptan la acusación particular? Pues, Gonzalo, eso hay que preguntar a los jueces. Ojalá César nos pudiera explicar eso también. Hasta donde yo tengo entendido, ya... ¿Cuál es su hipótesis? Nos debe una hipótesis. Tanto Fernando como Cristian han entregado toda la información a la Fiscalía. Tiene la Fiscalía esa información. Mire, yo tengo una hipótesis sobre por qué la acusación particular no fue aceptada y me parece que en este caso, me parece que eso tiene que ver con el hecho precisamente de la información. Esta es una investigación y este proceso surge de una investigación hecha por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio. Y ellos conocen al detalle todo el acervo de elementos, de indicios que tiene la Fiscalía. Así es. Por lo tanto, la presencia nuestra en el juicio hubiera sido fundamental precisamente para llegar hasta el último recodo, resquicio, rincón. Eso fue lo que a nosotros nos parece, es la hipótesis que yo tengo de por qué se buscó cualquier argumento para no aceptar la acusación particular. Pero yo quiero ir a un tema de fondo, Gonzalo, si me permite. El de fondo es por qué se atascan los documentos ¿por qué se atascan en la Fiscalía todos los procesos? Es que me parece que sobre eso la fiscal Diana Salazar yo creo que ya le debe una explicación al país. Y creo que evidentemente esa es la institución central. Si queremos desmontar la estructura de delincuencia organizada que armó el correísmo, es la Fiscalía, la Contraloría, por supuesto, el sistema de justicia, la Procuraduría también, pero es la Fiscalía el centro, es la Fiscalía el corazón debe ser el corazón, el motor de este proceso. Pero le digo, Gonzalo, me parece que aquí hay una discusión. ¿Quién le maneja a la presidenta de la Procuraduría? ¿Al procurador? No. A la presidenta del Consejo de la Judicatura, quiero decir. No, nada tiene que ver con la Procuraduría. No, la Procuraduría no. El Consejo Nacional de la Judicatura. Con la Fiscalía. Los dos fusionados están podrían... relacionadas por el tema del Código Orgánico de la Función Judicial. Yeah. Porque la Fiscalía es parte del sistema de justicia. Entonces, la disputa que antes había era la designación de fiscales, que la fiscal Salazar con toda razón decía, necesitamos más fiscales, y la presidenta del Consejo de la Judicatura decía, quien designa y hace los concursos es el propio Consejo de la Judicatura, y a nosotros no nos interesa finalmente quién haga, lo importante es que se nombren los fiscales, y que le den a la doctora Salazar el personal suficiente para hacer su trabajo. Es decir, ella tiene el propósito, la intención de impulsar esto. ¿Es problema de personal lo de Diana? No solamente. Yo insisto que es necesario, como dice Andrés, nombrar más fiscales, porque la carga de trabajo, la carga de denuncias, el número de denuncias, de documentación es enorme, pero me parece que hay que ir más allá. A mí me parece que aquí hubo una institución que fue creada durante 10 años por el correísmo, que tuvo 2 actores emblemáticos de esa estructura delincuencial del correísmo, que son Galo Chiriboga y Carlos Vaca Mancheno, y que por lo tanto no es solamente necesario tener más fiscales, sino cambiar la estructura de la fiscalía, desmontar ese andamiaje que fue creado por el correísmo precisamente para que cumpla las funciones de ocultamiento de las acciones de esa estructura delincuencial. Por eso es que, Gonzalo, y es al punto al que quiero llegar, me parece que el país tiene que entender, Gonzalo, que estamos en un momento en que debemos atravesar una doble transición. Una doble transición. Hemos aquí discutido sobre cómo el correísmo armó una estructura delincuencial en que se institucionalizó la corrupción. Hemos discutido sobre cómo las empresas eran extorsionadas a operar dentro de este sistema. Posiblemente no todas, habrá excepciones, honrosas excepciones, pero el sistema funcionaba de esa manera. Entonces, un desafío que tenemos como país es cómo pasamos de una estructura de delincuencia organizada que se armó desde la cúpula del Estado, que reorganizó todas las instituciones, comenzando por la Fiscalía y la Contraloría, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Justicia, todo el andamiaje,
que cambió las leyes para que la corrupción pueda ser mucho más expedita e incluso en algunos casos se legalice la ley de contratación pública, el mismo Código Integral Penal, la ley de empresas públicas, el Código Orgánico de Finanzas Públicas, por mencionar solamente algunas de esas leyes. ¿Cómo pasamos de esa estructura de delincuencia organizada a una estructura en que nuevamente prime un Estado de Derecho, en que la corrupción sea la excepción y esas excepciones sean castigadas? Yo creo que los quilates, la profundidad, la dimensión de este desafío es enorme. ¿Cómo hacemos eso? Y si me permite, César, añadir algo, Gonzalo. El titular del Expreso es lo que debería preocuparnos. Ya Glass está contando los días para solicitar su prelibertad. Así es. O sea, a ver, el día en que eso suceda, créame, el propio gobierno debería estar suficientemente preocupado de lo que puede pasar en el país, porque la reacción de la gente va a ser feroz frente a una situación de esta naturaleza, porque además Glass está por asociación ilícita. Y me acuerdo que en la sentencia se ordena que la Fiscalía investigue los demás delitos. Así es. Peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, lavado de activos, delincuencia organizada, testaferrismo. Y resulta de que ese es un juicio de enorme importancia para el país que debe ser impulsado. Y la otra cosa, Gonzalo, la recuperación del dinero. Vea, yo que he tenido muchas reuniones, la gente dice, bueno, ya, finalmente, si están presos o no, pero que recuperen la plata. Eso es lo que la gente dice, que recuperen aunque sea una parte de lo que se han robado. Gonzalo, aquí hay mecanismos para recuperación de ese dinero. Hay muchos mecanismos. ¿Y se puede reconstruir, doctor Páez, doctor Matúfar, se puede reconstruir los informes, por ejemplo, desde la etapa de esos informes de Contraloría? A ver, mira, ahí hay una buena noticia, Gonzalo, que creo que ha pasado desapercibida por la opinión pública. Hace 6 años, justamente el abogado nuestro, mi abogado Raúl Cabanilla, presentó una demanda de inconstitucionalidad precisamente al artículo 481, que es del Código Integral Penal, que es precisamente el que exigía el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría para que la Fiscalía pueda iniciar los procesos de instrucción, o sea, pues, llevar adelante las investigaciones. Y la Corte Constitucional hace más o menos 2 meses declaró inconstitucional ya esa norma. Estamos refiriéndonos a los 10 años de correísmo, ¿no? Exactamente. Lo que la Contraloría relató de esos 10 años de correísmo. Y esa declaratoria de inconstitucionalidad no rige desde el presente, porque el argumento que expuso el doctor Cabanilla precisamente era que había ya desde la Constitución del 98 una imprescriptibilidad de estos delitos. Delitos como peculado, por ejemplo, que es el delito más importante. Concusión y cohecho. Y que por lo tanto, el momento en que se establecieron se estableció esta norma, se estaba violando ese principio que estaba vigente. Por lo tanto, en este momento ya no existe ese requisito. Y la Fiscalía podría investigar cualquier caso que involucre temas de peculado, de enriquecimiento ilícito, de cohecho, de concusión, si es que encuentra evidencia sin necesidad de ese informe. Yo creo que ahí hay un tema importante que lastimosamente no ha sido aquilatado y discutido o debatido en la opinión pública. Pero regreso al tema, Gonzalo. El punto aquí fundamental es, a ver, ¿cómo pasamos como país de una estructura de delincuencia organizada a un verdadero Estado de Derecho en que funcione? ¿Cómo pasamos? Por eso yo hablo de una doble transición. ¿Cómo pasamos de un régimen autoritario, de un régimen de concentración de poder, de un régimen cuya estructura conspira contra los principios básicos de la democracia, que todavía existe, que todavía está vigente en el Ecuador? Porque no ha sido modificado. Yo aplaudo este camino, este trabajo que está haciendo la comisión o la comisión de institucionalización que lo está liderando Pablo Dávila para recoger firmas y provocar una reforma constitucional que suprima el Consejo de Participación. Me parece que es una de las iniciativas que va precisamente a devolverle al Estado ecuatoriano un Estado de Derecho.
devolverle al Ecuador una democracia que funcione. Entonces es una doble transición la que tenemos En simultáneo. simultánea, de un Estado autoritario a un Estado democrático y de la delincuencia organizada a un Estado de derecho. Y me parece que no aquilatamos la trascendencia de aquello. Y ¿Cuáles son las herramientas fundamentales para dar esos dos bueno, pasos? decía hace un momento, el tema de la fiscalía, todo el sistema de justicia para el tema anticorrupción, en donde no es únicamente necesario más fiscales, sino cambiar una estructura heredada del correísmo precisamente para proteger esa delincuencia organizada. Están iniciativas Pero hay como que las de Pablo anular Dávila. los informes de Contraloría también, pues. Lo que pasa es que en esta medida no son necesarios, Gonzalo. Eso es lo que le decía. Gracias a esta iniciativa que hace 6 años un ciudadano, un abogado interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Corte y que finalmente ha sido aceptado. Ya no es necesario aquello. La Fiscalía podría investigar en este momento sin esos informes. Sin esos informes. ¿Usted está de acuerdo? Pero porque además fue una barbaridad, pues, Fue una Gonzalo. barbaridad. Claro. O sea, informe previo de responsabilidad penal para que la Corte inicie un encauzamiento. O sea que la noticia criminis no puede ir directamente a un juez. ¿Qué es esto? Que la Contraloría... ¿Qué pendejada es esto, Gonzalo? Era un O sea, absurdo, era un absurdo. toda- Pero todas ya las eso se barbaridades. desactivó. Entonces, mire, Gonzalo, todo esto nos tiene que llevar, me parece a mí, nos tiene que llevar a que el Ecuador pueda salir, pueda realmente pasar a un momento, digamos, distinto, nuevo. Perdonen la pregunta, pero heredado. ¿dónde está entonces todo atascado? A mí me parece En que muchas en la partes, Fiscalía. Gonzalo. En la Fiscalía, en el sistema de justicia, está atascado. No queremos... Mire, ¿sabe dónde me parece que está? En un gobierno que no tiene rumbo, en un presidente que al principio dio signos de que quería alejarse y desmarcarse de la estructura que heredó y que finalmente después, digamos, quedó trunco ese proceso. Me parece que en realidad en muchos lugares está atascado y creo que por eso es que es fundamental la discusión de estos temas, porque de lo contrario, el país, a pesar de que Correa esté en Bélgica, a pesar de que Correa incluso puede tener una sentencia, porque creo que todos los elementos nos llevan a esa conclusión, pero sigue funcionando el mismo esquema que fue el que al Ecuador le llevó a la situación que en este momento estamos deplorando. Diana dice, necesito 400 o 500 fiscales para mover esto. Ojalá le den el número de fiscales, pero Gonzalo, Pero usted dice lo contrario, o sea, no es necesario. No, al contrario, yo digo se necesitan un enorme grupo de fiscales para que le ayude a ella, porque son 10 años de robo a la familia ecuatoriana, porque aquí hay una cosa que hay que dejar en claro, Gonzalo, no es que le han robado al Estado, el robo es a las familias ecuatorianas. El que paga la factura del gran latrocinio del correísmo es la familia ecuatoriana. La gente pobre, la gente que le va a vender un caramelo a usted en una esquina. Esa es la gente que desgraciadamente es la más afectada por esto. Con los gastos. ¿No? O sea, ahora, ¿en qué debemos enfocarnos? ¿Cómo recuperar? Exactamente. ¿Cómo recuperar el dinero? Se les ha dado la información sobre las empresas que se dedican a hacer el seguimiento de todo esto. Si es que el gobierno no insiste en mover toda la estructura que tiene para recuperar el dinero de depósitos que hay a lo largo y ancho del mundo, créame que el índice de insatisfacción y la ira popular va a ir creciendo. Yo creo que el gobierno está jugando con fuego. Aquí la gente está irritada con esta situación de que nos demuestran hasta la saciedad que saquearon el Estado. Y resulta de que en los carrazos de $160,000 casi nos pasan pisando por la calle. Y que hay unos fulanos que tienen unos palacetes cuando vivían arrendando y atrasado el arriendo. Y ahora viven en unos palacetes. O sea, y la gente dice, ¿cómo va a ser posible? Vea, provincia a la que voy, me dicen, aquí hay las hectáreas, 2,000 hectáreas, 2,300 hectáreas. Todo el mundo le habla por cientos de hectáreas las propiedades. Negocios de todo tipo. O sea, no podemos nosotros quedarnos contemplando que sí, pues ya nos robaron, entonces sigan nomás. No puede ser así, pues, Gonzalo. Usted puede más o menos darnos una idea de cómo se puede esconder en todo el sistema bancario y financiero internacional 70,000 millones de dólares. No, en el sistema no se puede esconder, pues todo. Se puede lavar a través de ciertos inmuebles, compras, Pero parientes. Son 70,000 Ahora, millones Gonzalo, de dólares que usted acaba otra de- cosa, mire, que le hago notar, y le digo porque usted tiene aquí un innúmero de invitados que son gente muy sapiente. ¿Cómo es posible que la Fiscalía, y en eso sí le hago una pregunta a la doctora Salazar,
no haya aterrizado en los relacionados directamente con los encausados. Por ejemplo, los familiares directos, esas personas que tienen íntima vinculación con estos personajes de la corrupción. Los equipos, no me digan que la señora arquitecta Duarte, que está acusada en el caso Arroz Verde, hacía las cosas por sí sola, pues. Tenía ahí un asesor, una asesora, se sabe perfectamente incluso del patrimonio de esta gente. La Fiscalía debería incidir en eso. Los 5 abogados que eran del equipo del doctor Alexis Mera, si todo el mundo sabe quiénes eran esos abogados. Yo mismo publiqué en el Twitter 2 de los nombres. ¿Cómo se llaman? El uno es Racines, me parece, sí. Diego Racines, y el otro es... Ahí en el Twitter tengo... el otro es Diego algo también. El asunto es que la Fiscalía tiene que comenzar a hurgar. ¿Qué conocen estos para acordarnos bien los nombres? Ellos son del equipo de Alexis Mera, pero la señora Duarte tenía también su propio equipo. O sea, cada uno de los personajes tenía un equipo, pues no es que ellos hacían toda la operación. Alguien iba a recoger el dinero, alguien impulsaba los informes. Todos tenían su concordia. Alguien tenía que hacer el contacto con la empresa para decir en tal cuenta esto, el otro, aquello. O sea, si es que no se comienza a aterrizar por debajo de los involucrados en los equipos, en los testaferros, no se va a recuperar el dinero. La idea es comenzar a hurgar en ¿hay esas más cuentas. concordias, cree usted, doctor Mantúfar? Creo que eso hay que investigar, pero me parece que ya por lo menos se llegó a donde estaba quizá la oficina central de sobornos de la propia presidencia de la República, y me parece que eso ya es bastante. Sí, claro. Es importante. Claro, ahora, importantísimo. regresando al tema de la recuperación, de la reparación. A ver, creo que el tema de la reparación es central, es absolutamente central. Los ecuatorianos tenemos que recuperar esos recursos. Tenemos que encontrar los caminos para recuperar esos recursos, que están en el sistema financiero ecuatoriano y también, y sobre todo, en el sistema financiero internacional. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Y ahí es donde está mi preocupación. Se necesitan sentencias bien armadas. Sentencias que me parece sean que sean la base de los reclamos que internacionalmente se puedan hacer para recuperar esos recursos. Se necesita, por ejemplo, que estén involucradas y sean judicializadas, investigadas e incluidas en los procesos de investigación y de instrucción estas empresas, las empresas que pagaron los sobornos, porque ellas son las que conocen a quién entregaron, cómo entregaron, en dónde entregaron, y los que nos van a permitir o podrían permitir al Estado ecuatoriano conocer la llamada ruta del dinero. Entonces se necesita realmente una voluntad política muy fuerte para que los procesos judiciales sean lo suficientemente sólidos para hacer los reclamos internacionales y que además incluyan a las empresas que fueron parte de estos esquemas de corrupción. Creo que eso es fundamental. Pero la reparación no es solamente una reparación económica, Gonzalo. Yo creo que es también una reparación moral e histórica. Porque no se trata de que hoy, ¿no es cierto?, se persiga a unos, dejando a otros, se los sancione, se los sentencie, e incluso se llegue a recuperar recursos, y la estructura queda intacta. Por eso yo hago tanto énfasis en esta transición institucional, esta doble transición. Es necesario desmontar esta estructura, porque si no, lo que hicieron los correístas van a ser los que vengan los que vengan en el futuro, van a hacer lo mismo. Aquí Correa y el correísmo creó un sistema institucionalizado de corrupción que funciona sin el correísmo, sin Correa, si queremos decir. Es decir, aquí estamos frente a una estructura, una maquinaria, y eso es lo que hay que desmontar también. Entonces la reparación tiene que ser una reparación económica, y tenemos que recuperar esos recursos, pero tiene que ser una reparación moral e histórica, que nos permita desmontar esta estructura, que nos permita identificar claramente qué naturaleza, qué carácter tuvo el proyecto de la Revolución Ciudadana. Es decir, aquí no es solamente un tema puntual de unas cuantas personas. Mire, lo que fue el juicio de Glass, en el que yo sigo siendo acusador particular, Andrés lo ha mencionado. Yo advierto igualmente ese mismo riesgo. No lo veo quizás tan inminente porque estando adentro veo que en realidad la situación de Glass es muy difícil. Sí, podría darse y hay que estar muy atentos a impedirlo, Y por supuesto que yo estaré ahí en primera fila para impedir como acusador particular además. ¿De qué se confían Glass y de qué se confía Correa? Del aparato de justicia, pues. Claro. Pero si hay 2 jueces que eran los fiscales estrellas del 30S.
¿A quiénes se Enríquez y refiere? Jurado. Claro. Eran los fiscales de estrellas del 30S. Y de la noche a la mañana, tururum, premio a la lealtad al proyecto, jueces de la Corte Nacional. Así nomás. Así nomás. ¿Quién le da la libertad a Alexis Mera? ¿Quién le da? Enríquez, pues. Así es simple. Si ahí están los jueces del correísmo operando. Ahí están metidos los jueces del correísmo operando. Que no es uno, Gonzalo. Son un montón de jueces que son parte de la función judicial. Pero alguien debe señalarles. Alguien debe inculparles. Pero todos alguien debe Bueno, esperemos develarles. que todo no el es la tiempo lo fiscal. decimos. No es la fiscal. Mire, Bueno, no tiene nada que ver la fiscal sí. El Consejo Mira, de ahí la en este momento este Judicatura, proceso de evaluación. me es que parece todos que- son ibarreños, yo por eso le estoy... No, no hay que tener Baleando miedo. a usted. También tenemos de los otros en la provincia, también tenemos gente indeseable, ¿no es cierto? Pero vea, los viajes presidenciales, Gonzalo. Usted dice, ¿cómo recuperar la plata? Los viajes presidenciales, pues. Los viajes del avión presidencial, digo, no del dictador, del avión presidencial. Ni cuántos viajes sin pasajeros. Ah, por favor, no me vengan con pendejadas. Claro. ¿Qué viajes sin pasajeros? O sea, si no eran pasajeros, ¿qué llevaban en los aviones? ¿Y a dónde fueron, Gonzalo, esos aviones? O sea, ¿qué hacía el avión presidencial en Oriente Medio? ¿Qué hacía? En paraísos fiscales. ¿Qué hacían paraísos fiscales? Porque mire cómo fue la operación, ¿no? Nos convirtieron al Ecuador en un infierno fiscal, ¿no? Le cobraron todos los impuestos habidos y por haber a la gente. Después se robaron el fruto de lo cobrado y llevaron a los paraísos fiscales. Y a sus adversarios les prohibieron tener dinero en los paraísos fiscales. Esa es la operación macabra del correísmo. Y otra cosa, Gonzalo, la declaración de la señora Terán, pues que César estuvo presente en esa declaración. La señora Terán hace en un pizarrón un relato y resulta que aterrizan los nombres hasta de los mensajeros. ¿Por qué no están presos? Deberían estar presos. Pero es que eso es lo que la gente se pregunta. Si ya les ponen en el pizarrón el nombre y toma alguien la foto y esa foto circula por millones de chats en todo el país, resulta que no están presos y seguramente ya se largaron, Gonzalo. Otra barbaridad del Código Integral Penal, eso del anuncio de la formulación de cargos. Alvarado, te vamos a formular cargos. Como el otro, Patiño, te vamos a formular cargos. Entonces, ¿cómo no se van a alargar? Pues la formulación de cargos tiene que ser en el momento en que estés posado, de anaranjado frente al juez. Esas son las barbaridades de la legislación penal hecha por el correísmo, que prepararon su salida, ¿no? El Código Integral Penal fue la preparación de su salida porque sabían perfectamente lo que habían hecho. Estos le despecharon a Emilio Palacios, recuerdan, tuvo que irse a residir en la Florida. Pero ¿Y cuántos incluso en la Florida, Emilio ejercitó un trabajo sagaz y profundo. Vean este relato que lo descubrimos en archivo. La Contraloría efectivamente ha hecho un análisis de 261 vuelos a un costo de 13,5 millones, como usted perfectamente señaló. Para mí, uno de los vuelos clave, que usted creo que lo mencionó, es el que se hizo del 21 al 28 de enero del 2017 a Dubái. Dubái es el paraíso de cualquier persona que quiera ocultar fortunas. Y ese avión viajó sin carga y sin pasajeros, o al menos no informaron ni carga ni de pasajeros. Era el Embraer, el FAE 51. Muchísimos de estos vuelos no llevaban pasajeros, tampoco llevaban carga, porque cuando un vuelo se produce, las autoridades deben tener un manifiesto de carga y una lista de pasajeros. En varios vuelos no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, porque podrían decir, no, que estábamos llevando valija diplomática, para poner un ejemplo, pero tampoco hay manifiesto de carga. Es decir, todo estaba oculto. Lo único que sabemos es el piloto. Venezuela era un sitio, es decir, supóngase usted que iban a Cuba a una reunión o que iban a Panamá a una reunión, de pasadita se pasaban por Venezuela. Es decir, no desaprovechaban ninguna circunstancia para darse una vuelta por ahí. ¿Qué le dice eso, doctor Montúfar? Me dice precisamente el papel tan importante que ha tenido la prensa y los periodistas en este proceso. Yo creo que
sin Emilio es una víctima Emilio de eso. Palacio, sin espacios como los de Radio Democracia y otras radios, sin el periodismo de investigación de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, sin portales como Plan B, como el trabajo periodístico que han realizado los equipos del Universo, del Comercio, de Expreso. Muy difícilmente el país hubiera podido conocer todo esto. Yo creo que las palabras de Emilio, que me imagino son de hace algunos años, ahora están absolutamente confirmadas con la investigación que lleva adelante la Fiscalía. En la Fiscalía hay una investigación precisamente sobre el tema de los aviones presidenciales, los vuelos del avión presidencial. Hay un informe de Contraloría igualmente que ha sido publicado hace poco sobre este tema y corrobora totalmente lo que Emilio Palacio decía hace algunos años. Mire, Gonzalo, yo lastimosamente tengo un compromiso académico y tengo que salir. Solo quisiera terminar diciendo algo. Creo que el problema de la corrupción es mucho más grave que los casos individuales que nos escandalizan y que por lo tanto nos conmueven. Yo creo que aquí hay un tema mucho más estructural y profundo que es el que tenemos que combatir y al que tenemos que atacar. Creo que hay que sumar esfuerzos. Nosotros con Fernando Villavicencio presentamos esta acusación particular que fue inadmitida, vamos a seguir trabajando en conjunto, pero creo que en realidad así como la delincuencia organizada trabajó organizadamente, articuladamente, quienes estamos en el otro espacio también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo, porque de lo contrario entonces nos quedamos en una total desventaja, además de la desventaja que ya existe. Y creo que es necesario decir las cosas por su nombre, atacar los centros de PUS sin concesiones, sin limitaciones, sin dejar a unos en favor de otros, sin repolitizar la lucha anticorrupción. Y me parece que eso es fundamental y allí creo que en realidad es en donde yo tengo la mayor preocupación. Los morenistas han hecho lo último que usted dice. No en el caso Arroz Verde, la investigación que presentaron Zurita y Villavicencio, el tema de los sobornos y el tema de las coimas de la campaña electoral iba hacia la campaña del 2017. ¿Por qué la fiscal cambió el nombre de la instrucción y circunscribió el caso a 2012-2016, dejando el 2017? Solamente ahí uno puede ver una clara intencionalidad. No es necesario no es necesario hacer mayor especulación para excluyendo el 17, dejar por fuera al actual gobierno, que también debería ser investigado por el mismo tema, de acuerdo a la información que presentaron Villavicencio y Zurita. Entonces, aquí el punto fundamental es avanzar mirando la totalidad del problema, su carácter sistémico y estructural, avanzando, por supuesto, a la recuperación de recursos, y buscando fundamentalmente el desmontaje. Yo hablo por eso de esta doble transición, de un esquema de delincuencia organizada a un Estado de Derecho, de un sistema y un régimen autoritario a una verdadera democracia. Si es que el Ecuador no entiende que esa es la particularidad de su hora, si los políticos y los activistas no entendemos que debemos avanzar en esa dirección, sencillamente podemos tener 2 o 3 personas en la cárcel, a lo mejor Glass, bueno, yo creo que él va a seguir en la cárcel y va a seguir por muchos años, espero que así sea. Otras personas también van a ir a la cárcel, pero la estructura va a seguir intacta. Y eso es lo trágico. Lo que hicieron los correístas pueden hacer otros de distinta bandería política, porque este modelo y este esquema no tiene... Pero corresponsal de Putin, Correa. Este modelo no tiene ideología política. Eso ya es. Pero mire, este modelo... Sí. No tiene ideología política. No es que pertenece a Alianza País, no es de un cierto sector. Se llama Putin News. Sí. Es un esquema institucionalizado que va más allá de las personas y que ha topado y ha corroído la institucionalidad. Yo con estas palabras, lastimosamente, Gonzalo, me tengo que retirar. Gracias. Con lo que usted diga, terminamos esta parte del programa. Tenga la bondad. Gonzalo, muchas gracias. Tenemos que insistir en la recuperación de lo robado, sobre todo para resarcir a la familia ecuatoriana. Eso quiero puntualizar. Que la gente que a veces dice, es que le robaron al Estado. No es robo al Estado, es robo a las familias, es a cada ecuatoriano. El Estado simplemente es el administrador de nuestro dinero. Nuestro dinero. Le han robado a las familias ecuatorianas. Gonzalo, no hay derecho. No hay derecho. El deterioro de las condiciones de vida en el Ecuador es clamoroso, el desempleo crece. Y encima de eso me anticipo a decirle algo. Si cometen el error de incrementar 3 puntos en el IVA, va a haber más pobreza. Yo creo que sí. Más pobreza, más marginalidad. O sea, y más evasión.
Cuidado, cometen ese error. Aquí hay más de 4 millones de personas en pobreza y extrema pobreza. Cuidado, pasan a ser 7 en 24 horas. No se puede permitir una irresponsabilidad de ese tamaño. Eso vamos a tratar más que los adelante. ecuatorianos paguen la gran farra de los 10 años. Y ahora resulta de que aparece un informe del foro dirigido por el economista Marco Flores, que dice que el Ministerio de Finanzas ha incrementado en mil millones el gasto corriente, cuando se supone que hay que ir en la dirección contraria. O sea, 1.000 millones de gasto corriente incrementados. ¿Qué es eso, pues? Yo sí creo que el economista Martínez le debe una explicación al país. No puede ser que vivamos en esta bruma de desinformación, y aplaudir cualquier esfuerzo que se haga por parte de la Fiscalía para seguir en este propósito, y que cuente la doctora Salazar con el respaldo de los ecuatorianos para Gracias, que ella Andrés. impulse todo eso, y el respaldo a la prensa libre como la que usted Gracias, representa, ¿no? Andrés. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días, Señoras y señores, ya mismo René Ortiz, Carlos Julio Emanuel, Patricio Alarcón y Pancho Suez. Las mejores voces de la verdad.